Entonces voy a poner el video, cualquier duda van preguntando, vamos respondiendo, voy comentando todo acerca de ese video y comenzamos. Así que lo primero que voy a hacer es decirles que se suscriban y le den un like si están llegando hasta aquí. Vamos a hablar de esto, la compresión upward. Vamos a poner esto grande. Hace unos días a ver estaba viendo mis comentarios en YouTube y resulta que encontré algo interesante dentro de una crítica que tal vez era un poco hater. Y bueno, lo que les digo también, vayan comentando y voy respondiendo las preguntas. Vamos viendo. El usuario, que perdí el comentario entre tanta cosa, no se me perdió, no pude seguir comentando, charlando, me comentó algo de alguna función que se utilizaba en la compresión, y eso era la compresión upward o compresión ascendente. Y yo dije, bueno, está interesante tocar este tema, a pesar de que el argumento de él estaba errado, ya que él estaba diciendo que la expansión, en el video de expansión, que pueden ir a buscarlo, donde yo explico cómo utilizar un expansor, yo no estaba usando bien o no estaba utilizando un expansor, sino que estaba explicando lo que era la compresión upward o compresión ascendente. Por lo tanto, yo estaba seguro de que sí estaba expresando lo que era una expansión, así que decidí crear este video tanto para aportar a todas las personas que no tienen claro qué es una compresión upward o ascendente, y mostrar también las diferencias entre compresión, compresión ascendente y expansión, para que todo quede claro, todos entendamos, y así crear un nuevo conocimiento en el ambiente de la música, porque realmente no he visto videos de eso. Entonces dije, vamos a hacerlo, vamos a ser los pioneros. Bueno, como digo ahí, básicamente no he visto videos sobre eso. Y dije, bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que traer un video sobre ello, porque no hay ese conocimiento en YouTube. En YouTube básicamente todos hacen lo mismo, compresión, ecualización, resonancias, millones de reproducciones, pero estamos centrados en lo mismo, cuando la música va más allá, la producción va más allá. Entonces dije, pues vamos a hacer este video para aportarle a la gente que llegue, a los que están motivados, a los que quieren aprender. Entonces eso es el por qué nació este video. Entonces bien, hasta ahí se mantiene el motivo. Ahora, primera supervisión que tengo, o primera revisión que tengo, es que claro, mejoramos bastante la calidad porque aprendí a dominar más mi cámara, la luz, el ángulo, todas esas cosas. Entonces pues sirve bastante porque es la misma cámara, es solo que la utilicé mejor. Aquí utilizaba el modo automático. Segundo, siento que pues he cambiado un poco mi estilo de ropa porque me estaba vistiendo mucho como un señor y yo no quería vestirme tanto así, porque mi estilo es más urbano, más underground, y pues por cosas de la vida uno se termina vistiendo con lo que puede. Entonces pues estoy tratando de retomar mi estilo. Esas serían las dos revisiones. Vamos a seguir con el video. Aparte de eso, quiero saludarlos y agradecerles por el millón. Mira, ahí fue cuando llegué a 1 millón de reproducciones. Para mí eso es vital. Cuando yo empecé el canal me puse una meta, o empecé el canal a subir contenido, porque yo creé el canal muchísimo antes de empezar a subir contenido. Lo tuve como 3 años o más ahí, pero sin contenido. Cuando yo dije voy a empezar a subir contenido, dije, mi sueño... Hola Juanes, bienvenido. Estamos analizando el video de compresión upward. Para que lo vean y para recibir el feedback, las respuestas de las dudas que tengan, porque este video me pareció muy interesante y me parece feo que se pierda en las locuras de YouTube. Entonces dije, vamos a traerlo a un directo a ver si lo ve alguien más. Entonces lo mismo de siempre, si tienen dudas y todo eso, ahí abajito. Vamos a seguir viendo. Estaba agradeciendo por el 1 millón de reproducciones, que fue un gran logro. Entonces pues todos los que sean parte de ese 1 millón de reproducciones, muy bien, ya lo subimos. Ahora el objetivo para mí es que el canal tuviese un flujo ya constante de visiones, de reproducciones, de suscriptores y todo. Ese sería el objetivo, pero está duro parece. Entonces vamos a seguir aquí.
mi meta, mi objetivo, como mi ideal es tener 1 millón de reproducciones y 10.000 suscriptores. Ya el primero se cumplió. Vamos por el segundo, que son los 10.000 suscriptores. Así que si no te has suscrito, que también se cumplieron, ya tenemos los 10.000. De hecho, estamos a puntico de llegar a los 11.000. Si conocen gente que quiera suscribirse, me sirve muchísimo para llegar a esos 11.000 suscriptores. A darle. Ya dejando todo el intro, creé un intro bastante interesante. Vamos a ver, ahí fue cuando creé el intro del millón. Así. Buen intro. Súper diferente. Básicamente lo que intenté con ese intro, por si a alguien le interesa o no, básicamente fue hacer un instrumental tipo lo-fi con percusión un poco trap y con un rapeo de boom bap. Eso fue lo que intenté. Y todo probando un programa. Y salió eso y me pareció interesante. Y dije, vamos a dejarlo de intro. Y para allá fue. Bueno, espero les quería hacer. Suscríbete y todas. Bueno, vamos a adelantar. Vamos a adelantar. Gray o ascendente. Bueno, ya me adelanté mucho. Tenemos que. Vamos a ver. Antes de empezar a hablar de la compresión upgrade o ascendente, tenemos que comprender bien qué es upward era, no sé por qué dije upgrade. La compresión, para tener claro eso. ¿Qué es la compresión? Bajar los picos que sobrepasan el umbral, diciéndolo en súper resumidas cuentas. Así que vamos a la pantalla y vamos a mirar lo que sería una compresión. Si yo abro mi mezclador, ven que tengo 3 procesos. Tengo el FabFilter, el compresor y el Indel, que ese es para otro videito. Ahora solo nos vamos a concentrar en estos dos. Vamos a abrir el compresor y lo vamos a activar, pero vamos a crearlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Creo un umbral, ¿cierto? Le bajo, pongo una relación 4.9 a 1, ataque casi al azar. Realmente no me importa que quede bien ubicado, sino para que ustedes vean el concepto. Entonces tengo esa compresión. Vamos a quitar aquí el mezclador. Miren bien, fíjense bien en la onda y vamos a crear un nuevo render. Este es el natural y este es el mismo, pero renderizado. Vamos a verla. Entonces miren, aquí se puede ver claro lo que es la compresión para los que no la tienen claro. Básicamente, cuando yo comprimo, yo tengo un audio, ¿cierto? El audio tiene como cierta movilidad. Cuando ustedes ven las ondas, pues sube, sale. Pero ¿qué pasa? Que esas dinámicas pueden ser un poco incómodas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo hola, pues de pronto en una canción no va a ser tan relevante, no va a ser tan importante, no va a ser tan agradable de escuchar. Y realmente lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la música desde hace muchos años, desde más allá de los Beatles, es tener las voces parejas, es decir, que el artista esté constante, obviamente con ciertas caídas, pero que incluso las caídas tengan una dinámica clara, que no se sienta como que se baja demasiado la voz porque perdemos, no se entiende, se lo comen los instrumentos XY. Entonces para eso se utiliza la compresión, para nivelar esos picos. ¿Y cómo los nivela? No le da más power, no le da más meque, como dice mucha gente que yo he tenido estudiantes, que es un compresor, no, para darle fuerza. No, realmente, si somos sinceros, podría estar quitándole fuerza, porque está quitando esos picos acelerados, pero acústicamente o psicoacústicamente nos da la sensación de que da fuerza, porque al nivelar todo, yo puedo subirle el nivel a todo, entonces va a sonar más fuerte pero sin picos, entonces no me va a clipear mis medidores ni mis otros procesos, no va a tener ningún problema con esos procesos. Entonces eso es la compresión, como nivelar todo pero hacia abajo, es decir, bajar los picos, como si yo automatizara y cogiera pico a pico y lo empezara a bajar. Básicamente eso es lo que está haciendo aquí. Miren la onda como es. Miren, aquí tengo un pico, aquí disminuye bastante, pero aún así mantengo la caída natural de la voz. Y lo mismo, aquí tengo un pico demasiado grande que sonaría brusco, y miren lo que aquí suena nivelado y ya no se va a sentir. Sí se va a sentir la dinámica natural de la voz, pero no va a dañar, no va a ser tan brusco ni tan difícil de escuchar. Las diferencias.
Si yo veo, viene la señal más Miren, pareja. Miren los básicamente picos. lo que yo Todos estaba los explicando. picos le bajé el volumen. Aquí viene pico, le bajé el volumen. Pico, le bajé el volumen. Y así sucesivamente con toda la onda. Donde hay picos, pues le bajé el volumen. Es decir, todo lo que estaba Espérame un por encima del segundo. umbral se le bajó el volumen. Vamos a escuchar. Miren cómo era la original. Vamos otra vez a mi pantalla. Tenemos aquí la original. Vamos a ponerla desde el principio. Pues que eres divina. Miren ese pedazo. Un culazo. Culazo, sube. Y cuando yo vengo aquí, abajo, Pues que eres divina y tienes un culazo. se sostiene. ¿Qué ventajas tiene la compresión Woodward? Bueno, básicamente, la compresión normal lo que hace es bajar y nos nivela la dinámica del sonido, nos sirve para mejorar los cambios de movimiento, para equilibrar frecuencias sin perder la naturalidad, para que todo suene como si fuese mejor interpretado. Nos sirve, por ejemplo, para darle más carisma a un sonido. Eso es todo lo que nos sirve para de-esser, para todo ese tipo de cosas nos sirve un compresor normalmente, ¿cierto? Bueno, volvimos. Pero ¿qué pasa? Volvimos. Que hay veces o hay momentos en los que yo no quiero comprimir de esta manera porque realmente quiero. Dice Músicos de Dios, peluqueando la onda, nivelándola. Sí, algo así. Es como coger unas tijeras, pero no cortar, porque es que las tijeras es cortar. Es más bien como peinar, como yo coger con una laca y... Bueno, un ejemplo que yo siempre doy, no sé si lo doy en este video, no recuerdo, es el de la piscina. Entonces están ustedes jugando, dos niños jugando, y uno juega a hundir al otro, ¿cierto? Entonces digamos que el threshold es el nivel del agua, la capa del agua, ¿cierto? Entonces el agua está acá. Cada vez que yo salgo, el otro amigo llega y me hunde. Eso es lo que hace un compresor. Coge el niño que está saliendo, el umbral sería el nivel de la piscina. La onda, pues el niño que está saliendo. Y el ratio, ¿sí? La relación que tanto lo va a hundir es el otro niño que empuja al que se va a hundir. Listo, es un ejemplo sencillo. Si ya no lo entienden así, ya no entienden compresión nunca. Ya están esvetados. Ya les toca dedicarse a arrear vacas. Porque es re fácil así. Entonces... ahí va. Que suene un poco más natural. Un poco... Por ejemplo, eso sí he sentido que he mejorado bastante, como la forma de expresión. Como que antes pensaba mucho, como que me trababa bastante y ahora fluyo mucho más. Pero eso es la práctica de los videos. Más parejo, en cierto sentido, pero con la misma fuerza de los puntos más altos. Es decir, yo no, normalmente cuando yo comprimo, yo lo que quiero es bajarle a los puntos más altos. Pero esta vez yo no quiero bajarle a los puntos altos porque me gusta esa dinámica que se mantiene, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero es lo contrario, subirle a lo más bajo. Entonces aquí vendría como lo que es la compresión Woodward. ¿Qué es la compresión Woodward? Compresión ascendente, compresión negativa. Básicamente hago lo contrario. El umbral me dice lo que no va a tocar, es decir, todo el sonido que sobrepase el umbral no se va a tocar, sino que lo que esté debajo del umbral se le va a subir el volumen, es decir, un proceso diferente o inverso, se podría decir en cierto modo. ¿Por qué? Porque yo le voy a subir al volumen que está debajo del umbral en vez de bajarle el volumen a lo que está encima del umbral. Espero me entiendan así. Ahí estás cayendo. Darle cuerpo a un instrumento porque le da cuerpo. Si ya acabé de explicarlo. Mira, Juanes, no estás poniendo cuidado. No es que le dé cuerpo, es que lo que pasa es que está nivelando los picos, ¿sí? De la señal que están por encima del
y no es que le dé más fuerza, no le dé más cuerpo, simplemente que al controlar todo pues suena más compacto y da la sensación de que tiene más cuerpo. Ya podemos jugar con el ataque y con el release para dar como ciertos efectos, ¿sí? Pero es eso, ¿sí? ¿Sí me entiendes? No es que estemos controlando picos. Si tú dices es para controlar la dinámica de los picos, ¿quién te va a entender eso? Tienes que hacerlo más. Y eso también demuestra que tú tampoco, o sea, tú tampoco la tienes tan clara. Cuando alguien le dice a uno la definición de diccionarios, no es tan dudoso. O sea, es como el pensamiento mágico del pensamiento racional. El pensamiento mágico es muy simplista. El pensamiento racional se tiende a ir por las ramas hasta encontrar el tallo. Entonces, lo que te digo, tú no tienes más cuerpo, simplemente estás controlando la dinámica, ahí vas bien. Y al controlar la dinámica psicoacústicamente da la sensación de que el instrumento, la esta cogió más peso, pero no es que haya cogido más peso, es que evitamos como esas venidas. Es como si yo me pegara aquí y hablara constantemente, para tenerlo claro. Entonces seguimos. Hasta ahí vamos a hacer la prueba ya aquí con la pantalla. Vamos a borrar esto que ya explicamos de la compresión y vamos a mirar otra vez en nuestro mezclador. Apagamos nuestro compresor y vamos a abrir otro tipo de compresor que es el Pro MB de FabFilter. Hay otros. En el primer comentario, en el destacado, voy a dejar el link de uno gratuito que sirve para lo mismo, pero no es tan gráfico. Por eso utilizo este, porque este es más gráfico. Entonces, yo tengo mi Pro MB y yo tengo aquí expansión y compresión. Si lo pongo en expansión es otra cosa que ya vamos a hablar, y lo voy a colocar en compresión. Si ustedes ven, tengo los rangos, ¿cierto? Tengo el rango positivo, ¿cierto? Si yo tengo el rango positivo, básicamente lo que estoy dando es dando ganancia haciendo una compresión normal. Pero tengo también el rango negativo, o más bien al revés, perdón, disculpen. Cuando tengo el rango negativo, es decir, le estoy bajando a la ganancia como una compresión normal, es decir, una compresión descendente, que es la compresión que siempre utilizamos. Pero aquí yo voy a hacer lo contrario, no una compresión descendente, sino ascendente, negativa, upward, como le quieran llamar. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, la diferencia. Para poder entender lo que es la compresión upward o compresión ascendente, tenemos que tener claro que es una compresión normal y sobre todo qué es el umbral. El umbral es el threshold, el que ustedes ven ahí en la perillita que dice threshold. Si la tenemos clara que es el umbral, pues básicamente vamos a poder actuar de una manera más clara a la hora de comprimir o de hacer una compresión upward. Diferencias: si yo comprimo mucho, el piso de ruido va a sobresalir, pero tengo que comprimir muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con la compresión upward? Que ese piso va a subir de una vez. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces si la grabación no es muy limpia, eso creo que no lo comenté en el video, por eso lo estoy comentando. Si la grabación no es muy limpia, se va a generar muchos ruidos. ¿Por qué? Porque asciende todo el sonido. Entonces toca tener cuidado. Cuando vayamos a hacer este tipo de compresión, tenemos que mirar que la grabación esté bien hecha. Por ejemplo, esta grabación este tipo de dinámica es interesante para mantener sí le da una sensación más de pegada, le da una sensación más de peso, porque lo que estamos haciendo es subir el peso sin bajar los picos. Entonces va a dar como más energía, como más impactante, pero lo mismo, al ser más impactante, el piso de ruido va a subir también. Entonces toca tener cuidado que la señal esté bien grabadita, que no tenga mucho hiss, que no tenga problemas de electricidad, todo eso. De hecho, ahorita lo que estoy mezclando, yo no sé cómo grabaron eso, pero todos los audios. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando me empieza a comprimir y todas esas cosas, no se puede, prácticamente está prohibida la compresión upward, porque se me sale de una vez el sonido de casa, de home. A pesar de que es muy bajito, se puede quitar con ciertos procesos, pero no puedo hacer este tipo de compresión porque se va a salir. Vamos a seguir. Vamos a mirar. Lo que yo tengo que hacer es enviar el rango para arriba, o sea,
hacia ascendente, para que en vez de que le baje al sonido, le suba, ¿sí? A lo que esté debajo del threshold. Miren, Vos que eres divina, vamos a aprenderlo. vos que eres divina y tienes un culazo. Ven cómo sube. Si yo aumento el threshold, Vos que eres divina y tienes miren un cómo culazo. sube. ¿Sí ven? Si lo subo más, Vos que eres divina y tienes un miren culazo. cómo sube el sonido. Pero lo voy a exagerar para que lo noten y ya después lo hacemos de una manera más ideal. Vamos aquí a exportar. No había seleccionado. Sí había seleccionado. Y vamos a ver la gran diferencia. Miren la onda aquí. Vamos a quitarla del mute para que se vea mejor. Miren que aquí la onda empezó a subir mucho más. ¿Por qué lo exageré? Para que fuera más notorio. Miren, tenemos las ondas normales. Los picos normales se mantienen al mismo nivel. Miren, los que sobrepasaron el threshold. Pero los que no, los que están muy abajo, se les subió el volumen. Y miren que los puntos más bajos fue a los que subió más el volumen. ¿Qué pasa? Vamos a obtener... Vos que eres divina y tienes un culazo. Así estás perfecta, ¿no? Vamos a... Descendente no, Juan, es ascendente. Descendente es la normal, es la que usamos siempre. Descendente es la compresión de baja, la ascendente. Ascendente. Y es un upward, así con D. Por eso se llama compresión ascendente. Tener el proceso inverso de la compresión. Espero ya lo hayan entendido. Aquí le vamos a subir al piso, aunque no es el proceso inverso como tal, pero sí es una parte inversa. ¿Por qué? Porque en vez de subirle a lo que está, más bien, en vez de bajarle a lo que sobrepasa el umbral, vamos a poner la cámara. Sí, venga, yo explico ahora sí bien, porque ahí me enredé mucho. La compresión normal le baja a todo lo que esté por encima del threshold. La compresión upward o compresión ascendente le sube a todo lo que esté debajo del threshold. ¿Listo? Entonces si yo pongo el umbral en X punto, en 3 decibeles por ejemplo, en menos 3 decibeles, perdón, todo lo que esté por debajo de menos 3 decibeles va a subir el volumen, va a subir. Entonces, ¿qué pasa? Que también si queremos cambiar la dinámica de un sonido, si queremos, por ejemplo, dar de una exageración de bajo, una cosa, por ejemplo, esto se utiliza mucho en paralelo para darle una pegada extrema y pues al tener el sonido en paralelo podemos cuadrar ya después qué tanta compresión quiero, pero funciona bastante bien. Por ejemplo, con percusiones le da mucho peso, pero como les digo, tener cuidado de que la señal que están capturando en paralelo o el bus de la batería, el de la voz o lo que sea, no tenga mucho piso de ruido porque se nos va a salir. Miren aquí, por ejemplo, esta grabación no está tan bien hecha. Fue un stem que me mandaron hace un montón de tiempo. Tiene mal grabado el pop, todo es más, está como la grabación que yo estaba utilizando ahí, que está súper mal grabado, pero son cosas que uno va aprendiendo a la hora de hacer videos, porque si algo aprendí haciendo videos es que nada tiene que, pero nada, es como aprender de cero. El audio en vivo para un video, o sea, en vivo como tal, que para una canción, nada, o sea, es diferente el tratamiento, es diferente lo que se pone. No sé, pareciera que es igual a simple vista, pero cuando uno lo hace ya no es tan igual. Entonces hay que tener ciertas ideas, ciertas percepciones. Por ejemplo, las ganancias, los videos manejan un nivel de ganancia muy distinto al que maneja una canción. Entonces ese choque a mí me ha costado, pero creo que lo he mejorado bastante viendo este video. Entonces, si ven, todos aprendemos. Vamos a seguir analizando el video. En vez de bajarle a lo que sobrepasa el umbral, le sube a lo que está debajo del umbral. Entonces sería como lo contrario, pero en cuanto al umbral o al threshold, como lo quieran llamar. Entonces, vamos a intentar configurarlo mejor para que vean las ventajas de este tipo de compresión. Yo lo abro y primero no la vamos a hacer tan fuerte. Vos que eres divina y tienes un culazo. Así estás Vamos a perfecta, nivelarla. no te falta un pedazo, yeah. Así me encanta. Músicos de Dios, no entendí muy bien. Ampliación, no sé qué. Ampliación, no sé. Ampliación, no sé qué es. Paralela o compresión inversa. No, compresión
paralela. Cuando estaba hablando en el punto anterior, estaba hablando de compresión paralela. Por ejemplo, otra cosa que no se toca, pero lo he notado, por ejemplo, esta compresión upward se puede usar con un compresor o con un ecualizador dinámico más bien. Con un ecualizador dinámico hago una compresión upward en X frecuencia que yo quiero resaltar y funciona bastante bien. Funciona bastante bien, así que ahí lo pueden analizar. Mujer, yeah. Y ahora sí la vamos a exportar para que vean la diferencia. Van a ver que ya no es que los picos bajos o los picos altos bajen, sino que se mantienen y lo que va subiendo es lo otro. Pero también me genera lo mismo del anterior. Me va generando que la dinámica se disminuya, que la diferencia entre este punto y este punto sea menor. ¿Sí? Hace lo mismo que la compresión, pero a diferencia sube más las partes bajas para generar un poco más de naturalidad, por decirlo así. Por ejemplo, lo que decía Juanes de que le da más cuerpo a los instrumentos, probablemente con una compresión ascendente genere más cuerpo que incluso con una compresión normal, para que lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque está subiendo esas frecuencias o esos armónicos que a veces no se notan tanto, que están abajito, no se perciben tanto. Al hacer la compresión upward, sí se empiezan a sentir. Entonces ahí tendría un poco más de cuerpo. Es algo así también. Pues que eres divina y tienes un culazo. Así estás perfecto. Si ven que este sonido se parece mucho más, vamos a hacerlo con el compresor. Bueno, vamos a adelantar porque eso ya lo explicamos y vamos a ir a la parte de expansión. Pues que los chasquidos en la compresión tengo que comprimir demasiado y subirle mucho para que este piso de ruido salga al frente, mientras que en la upward con un poquito más se me sale ese piso de ruido, se me sale esos ruidos de fondo, esos chasquidos, esas babas, se van a salir mucho más fácil que con la compresión descendente. Pero como vimos, también es un poco más natural, no se siente tan forzada, no se siente tan como tan irreal, sino que se sigue manteniendo la naturalidad de la grabación. Entonces, ¿en qué caso yo voy a usar una upward? En la que me parezca increíblemente buena la grabación y solamente quiera controlar la dinámica un poco para que suene súper natural. Listo, sí, lo que yo había dicho ahorita, entonces es más o menos la misma idea. Hasta ahí todo claro. Tienen claro más o menos que es la compresión upward, algunas dudas de esto, de la compresión como tal, para que charlemos, para que lo continuemos y profundizar un poco más. Ya saben, los que van llegando, un like gigante que es súper importante, y comenten qué les parece, qué dudas tienen, saluden, todas esas cositas para hacer el directo más dinámico y no me pongan a mí a luchar contra el mundo, a mantener el directo, porque es súper complicado, súper difícil, así no parezca. Entonces vamos a seguir aquí con la compresión para que lo sigamos entendiendo. Vamos a hacer aquí el zoom y vamos a mostrar la pantalla. Esto aplica para baterías, para drums, para master, para lo que sea. Entre más naturalidad quiera, pero darle más ganancia, pues es bueno utilizar la compresión ascendente. Si yo al contrario quiero hacerlo más irreal, pues utilizo un compresor irreal entre comillas, porque todos sabemos que un compresor bien utilizado suena bastante natural, y también dependiendo del tipo de compresor. Disculpen. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esta? Claro, he mejorado bastante la calidad. Mire la diferencia. Ese era el modo automático de la cámara. Y mire como lleno de ruido, todo blanco. Me resalta hasta el barrito que tenía. No, pailísima. Con consejo de la vida, no confíen en el modo automático de las cámaras, que es una mierda. Mire, ya aprendido y ya se ve más cool. Y es la misma cámara, simplemente está mejor ubicada, mejor tratada la luz, mejor seteada. Ya abrimos la apertura a lo necesario, todo eso. Entonces eso es más o menos. Dice Juanes,
Sí, exacto, eso era lo que estaba explicando, pero se puede, digamos, si está bien limpia la voz, por ejemplo, que tú haces un, un proceso de limpieza, limpias respiraciones, limpias chasquidos, dejas simplemente lo que está cantando, haces un proceso paralelo para, por ejemplo, cuando te mandan una voz muy delgadita, que me ha pasado, de hecho hace nada me pasó, estaba mezclando y la voz era no tenía nada de peso. ¿Qué tocó hacer? Paralelo, y al paralelo, pum, compresión Udvar, rescaté todo ese peso que faltaba en la voz porque estaba ya bien abajo, o sea, no era que él no lo tenía, sino que no fue bien capturado, y al no ser bien capturado, pues estaba perdiendo ese peso de la voz, lo recuperé con una compresión Udvar. Entonces es un proceso bastante técnico, o sea, no, muchas personas no lo usan, pero está ahí y es una herramienta más que vale la pena. Y por ejemplo, ahora lo que les decía, se utiliza mucho en ecualizadores dinámicos, se utiliza mucho en paralelo, se utiliza mucho para las baterías, para darle ese peso atrás. Hay muchas opciones. Este sí es para darle peso, porque se va a sentir mucho el peso, pero es bastante interesante. Es un proceso que no lo echen en saco roto. Tipo de compresión, utilizarla ocasionalmente. Realmente no es una compresión muy utilizada siempre y cuando se quiera naturalidad, pero ahí está. Me digo lo el mismo, truco. todavía sigo pensando parecido. Ahora vamos, en Reaper, creo que Reaper tiene un plugin que también se lo dejo en el primer comentario, que es para hacer este tipo de compresión nativo. Así que en el primer comentario, ya saben, voy a dejar el enlace de un plugin gratuito y voy a dejar el enlace o el nombre del plugin de Reaper para que vayan a utilizarlo. Ahora, como servicio extra, porque yo ya les comenté. Hola, I am Bots, bienvenido. Seguimos acá. Buenas noches. Que el usuario me estaba diciendo que yo estaba equivocado cuando hablaba de expansión, que lo que yo estaba enseñando no era expansión y que, mejor dicho, que todo la había embarrado, pero no, él está equivocado porque lo que yo estaba enseñando sí era expansión. Es más, a mí se me hizo raro que él me comentara de que eso no era expansión cuando el plugin se llamaba expansor. El nombre del plugin era expansor. O sea, ¿cómo le van a poner un nombre de expansor a algo que no hace expansión? ¿Listo? La diferencia entre el expansor, el compresor y la Udvar es la siguiente. Compresión, bajamos niveles de lo que está por encima del umbral. Compresión Udvar, subimos niveles de lo que está por debajo del umbral. Expansión, bajamos niveles de lo que está por debajo del umbral. Es decir, sería el proceso exactamente inverso, hablando de lógica, de la compresión, porque la compresión le baja el volumen a lo que está encima del umbral y la expansión le baja el volumen a lo que está debajo del umbral. ¿Sí? Entonces se podría decir que... Si entendieron bien lo de la expansión, por ejemplo, la expansión se puede utilizar muchísimo para limpiar sonidos que tú no quieres utilizar un gate. Por ejemplo, en percusiones se utiliza mucho porque uno a veces, por ejemplo, quiere limpiar los toms, pero entonces cuando le pone el gate se pierde lo que se cuela en el micrófono y gusta a veces como, le da esa sensación. Entonces si uso el gate lo pierdo. Pero puedo utilizar expansión para no perder ese sonido, sino bajarle para que no moleste tanto, sino que quede bajito, porque obviamente pues cuando uno empieza a mezclar probablemente ese ruido sea molesto, pero le bajamos para que siga manteniendo ese piso sonoro, ese sonido ahí que está en el aire, que no se pierda, que ya no suene como que volví el tom un sample, sino que simplemente lo acompañé. Entonces claro, al acompañarlo, al bajarle a ese ruido, sigue manteniendo como esa reverb, por decirlo así, de una forma que sí es una reverb, pero también es que se cuelan los sonidos de los otros tambores o de los otros instrumentos. Entonces con un expansor le bajo al piso y cada vez que suene el tom, pum, 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 pues el tom va a sonar bien claro como quedó capturado, pero lo demás va a sonar más bajito. Para eso sirve.
un expansor. No sé si me entienden la idea. Entonces, compresión, bajamos picos. Compresión UDWAR, subimos todo lo que está o el piso que está debajo del umbral. Y expansión, dejamos picos intactos y bajamos a lo que está debajo del umbral. También se puede utilizar, por ejemplo, en un mid-side para abrir los overheads. Entonces le damos más espacialidad estéreo con un expansor en el mid-side o en el side para que los platos brillen más y lo demás se baje. Entonces da la sensación de que creció la mezcla, aunque realmente técnicamente, y si yo analizo con medidores y todo eso, yo no estoy haciendo crecer la mezcla, pero auditivamente sí, por la psicoacústica, porque nos da esa sensación de brillito, de energía, de pegada bastante interesante. Depende el DAW que uses. La mayoría de Channel Strip de Plugin Alliance tienen expansión. Casi todos, o sea todos de hecho, todos los plugins de Channel Strip de Plugin Alliance, que ya los hemos visto en el canal, tienen expansión. ¿Qué más tiene expansión? Si usas Logic, hay uno que se llama expansión. En Studio One también hay uno que se llama expansión. ¿Qué más? O pon plugins gratuitos expansión y ya. Ahí. Eso es fácil de buscar en Google. Esperé que Músicos de Dios dijo algo que no le puse cuidado. Comprimiendo en serie también pareciera un resultado actualizadamente. Sí, claro. En una compresión UDWAR también, lo que te digo, si a veces tú quieres resaltar algo que está allá abajo y que está bien grabado, que está bien, lo puedes sacar y funciona, ¿sí? En serie también. En serie, es que lo que yo he dicho, la música no son reglas. El que diga que la música son reglas es porque es un falso. La música son guías, opciones, pero no son reglas. Sí, por eso me fastidia mucha gente que todo es reglas y que es esto regla, cuando no están bien. A veces lo que le gusta a uno, yo me he dado cuenta muchas veces, y cuando ustedes si ya trabajan o no si van a trabajar, a veces algo que a uno le parece genial, brutal, a la otra persona dice no, paila, y no. Entonces es relativo, por eso yo peleo tanto y a veces caigo en mis propias palabras, lo siento muchachos. Que no debería, porque se supone que uno enseña, no debería cometer esos errores, pero los cometo a veces. Es decir, la gente que trabaje con uno tiene que conocer el sonido que está dando uno, es lo que busca el ingeniero o el productor o el músico, ¿sí? Yo no puedo contratar a alguien que sea súper fan del rock, metal, black, así súper top del rock, y ponerlo a mezclar un reggaetón. Por más que el man sepa, o sea, yo no estoy diciendo que el man no sea un capo, que el man no, el man puede ser el mejor, la leyenda, el rey, el big boss, como lo quieran llamar, pero a la otra persona no le va a gustar el sonido de él porque él está buscando algo tipo Maluma y el otro tiene un sonido de pronto súper innovador, súper interesante, con más pegada, con un sonido que no tenga el otro, porque pues él viene con una escuela rock. Pero si a mí no me gusta esa idea, paila, no me va a gustar. Y entonces, por eso cuando ustedes contraten a alguien que mezcle, masterice y todo eso, escuchen lo que hace y una vez digan, si me gusta, si es lo que yo quiero, ahí sí contrátenlo. Porque si no va a ser un dolor de cabeza para los dos, tanto para el contratado como para el contratante. Durísimo, muy durísimo, porque yo quiero que el sonido suene. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el sonido limpio, espaciado, con pegada, con un bajo equilibrado. A mí me gusta el sonido bastante equilibrado, no súper comprimido, como con cierta brillantez, con cierto brillo. El sonido muy opaco como que no me gusta tanto. Entonces si a alguien le gusta la música opaca, así que no tenga casi brillo, que sea mucho bajo, que sea mediosa, tal, pues no me debe contratar a mí, porque yo soy el equivocado, porque yo siempre voy a llevar las mezclas a eso, a la grandeza, al brillito, al detalle. Entonces eso es lo que digo.
¿Cuáles no estás poniendo cuidado a lo que estamos hablando? Ya lo dije, ya dije cómo se utiliza más o menos, en qué instrumentos, en qué... pues en general lo que estamos buscando con la compresión UDVAR es resaltar detalles, ¿sí? Entonces todo aquello, no un instrumento fijo, sino todo todo ingeniero, me hiciste confundir, todo instrumento tiene que tener ciertas características que tú quieres buscar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tambor que tiene el bajo, o sea, suena bien el pegado, pero el bajo suena muy perdido. Puedo resaltarlo con una compresión UDVAR. Lo que digo, para coger el peso de una voz o algo así, compresión UDVAR. O para una frecuencia específica, compresión UDVAR. Si no hay tanto. Las expansiones se utilizan mucho para limpiar, lo que le decía, en percusión, para resaltar platos, para ampliar el mid-side o el side más bien. Voces débiles, como dicen Músicos de Dios. Un ingeniero de mezcla tiene que aprender a mezclar muchos géneros. Sí, pero es que tú estás cayendo en un error. Una cosa es mezclar géneros y otra cosa es su sonido personal. Todos los top, y si no me crees, haz la investigación. No tienes por qué creerme a mí. Ve a Google, busca ingenieros top de los discos que más te gusten y vas a ver y después te pones a escuchar cada ingeniero y vas a ver que cada uno tiene su característica sonora. No tiene nada que ver con el género, porque uno en el género mira, que esto esté paneado aquí, que esto esté paneado allá, que esto tenga esta voz resalte más, que tenga un poquito más de bajo, que tenga no sé qué, bla, 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 bla. Pero cuando tú haces así como un plomero, ya te vuelves una persona totalmente desechable. Y tú dirás, uy, ¿cómo así? Qué grosero. No, porque tú ya no ofreces tu sonido, sino que ofreces un servicio. Y cuando ofreces un servicio, siempre, y esto no es mentira, siempre el que ofrece una característica personal, un estilo propio, te va a pasar por encima. Así tú mezcles medianamente bien todo, te va a pasar por encima porque no tienes un sonido definido. Y generalmente a alguien lo buscan por su sonido definido. Jason Joshua, porque es famoso, porque tiene un sonido. Clear Lodge, porque tiene un sonido definido. Ahorita se me fueron varios. Entonces es eso, tienes que tener un sonido definido, y eso es independiente del género, ¿sí? Los géneros tienen ciertas características, pero aún así tú vas a implantar tu característica. Yo puedo coger un metal, hacerlo fuerte, golpeador, todo eso, pero al fin y al cabo va a sonar de pronto un poco más grande el estéreo, más definido el sonido, no tan opaco, con pegada, porque ese es mi sonido, ¿sí? Y es algo que uno va generando a partir de los años y de conociendo lo que le gusta, porque el sonido personal se define gracias a lo que le gusta. Es como un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico super top se vuelve top porque tiene un estilo propio. Ahí se las dejo. Si no me creen, investiguen. Yo simplemente digo y ustedes verán si lo toman o no lo toman. Vamos a seguir con el video a ver si aporta algo más. Las dos formas, tanto la UDVAR o ascendente, ascendente, tienen, son un poco inversas a la normal, ¿cierto? A la descendente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar aquí con el ejemplo para que me entiendan un poco más. Vamos a borrar estas pistas. Voy a adelantar que me da vamos a mucho utilizar expansión. Miren que cuando yo le pongo compresión, el umbral sí sube, pero cuando le pongo expansión ya no sube. ¿Por qué? Porque yo le voy a bajar a la sesión. Vamos a escuchar para que veamos. Miren. Pues que eres divina y tienes un culazo. Si yo exagero, pues prácticamente le bajo todo y solo suenan los brillos. Obviamente si sube más. Pues que eres divina y tienes Entonces, un culazo. yo voy a buscar solamente los picos más altos. Así ejemplo. me encantas, mujer. Háblame claro, mujer. ¿Listo? Y vamos a ver que él le baja a los que está debajo del umbral. Vamos a mirar. Y vamos a ver la diferencia. Quitamos aquí el mute.
y vemos que esto se sigue manteniendo, ¿cierto? Se sigue manteniendo, pero esos picos que están por debajo del umbral bajan un poco el volumen. Miren, por ejemplo, aquí teníamos todo este ruido y aquí ya no lo tenemos. Vamos a exagerarla un poco más para que sea... Por ejemplo, las expansiones se utiliza mucho en voces, que me preguntaba Juana, se me olvidó decirle. Por ejemplo, cuando la voz, lo que él decía de los chasquidos y eso, como eso se puede quitar con un expansor fácilmente. Igual, a veces lo ideal es limpiar los audios, o sea, no dejar, por ejemplo, esto aquí, sino hacer un gate o con el menú del DOP que utilicen y limpiar todo esto. ¿Para qué? Para que se vaya de una vez y evitar problemas y uno estar tranquilo de que no se me fue nada, de que nada, porque ya lo limpió. Entonces que al final quedan las ondas definidas bastante claras. Vamos a mirar, creo que ya el video ya no aporta más, pero igual es un video notorio, interesante. ¿Sí? Aquí ya lo hago más exagerado. Entonces, y ya. El volumen, se le bajó el volumen, se le bajó el volumen. Mira, ahí ya quedó la onda haciendo una expansión más agresiva. Entonces tenemos la onda normal, que esto sobrepasa el umbral, pero miren la diferencia de este a este. Este es mucho más grande, después de la expansión lo disminuimos. Funciona en cierto modo parecido a un gate, pero al revés. ¿Por qué? Porque el gate lo que hace es dejar pasar cierto ruido, ¿sí? O sea, dejar pasar aquello que sobre... Sí, es pues lo que yo decía. Entonces sí, exactamente lo que yo refiero. Que sí, obviamente hay que entender más o menos los géneros, qué funciona, qué no funciona. Y obviamente poner el sello. Igual, yo creo que la gente... top se centra en más o menos líneas. No estoy diciendo en un género vallenato y solo vallenato, no, pero sí más o menos una línea sonora. Así sean varios géneros, pero son derivados. Pues por lo menos yo me he fijado. Por ejemplo, los que mezclan funk son muy buenos mezclando soul, R&B, rap, ¿sí? Que todos son hijos de lo mismo. Los que son muy buenos mezclando metal, son muy buenos mezclando thrash, son muy buenos mezclando rock pop. Todas esas cosas que tienden a ser agresivas son muy buenos. Por ejemplo, drum and bass, alguien que mezcle metal muy bien, probablemente se le va a facilitar mucho mezclar un drum and bass. Porque el sonido es por ahí, es agresivo, es fuerte, es golpeante. Mire, yo voy a hablar, no voy a decir nombres porque hay que respetar, pero yo tengo conocidos que son bastante famosos, han ganado Grammys y todo, y aún así ellos se centran bastante en géneros. Yo entiendo que cuando uno no es top, y lo digo yo porque a mí me toca, uno pruebe muchos géneros, toque muchas vainas y toca porque hay que comer. Y hay que aceptarlo, pero uno sabe que en el fondo que esos géneros no le quedan así suenen bonito y a la gente le guste, pero si llega un especialista en el género probablemente le corrija muchas cosas y puede pasar, aunque a veces eso es lo bonito del arte, a veces ese sonido extraño, ese sonido que no gusta tanto aparentemente, que no está tan pegado a las características del género, resulta siendo que fue el que más gustó y se vuelve una tendencia. Después todo el mundo quiere mezclar así y masterizar así, y todo eso fue porque el que lo hizo no tenía nada que ver con el género que se estaba llevando. También puede pasar, son cosas que pasan. Entonces ahí está bien. Bueno, eso fue lo de la compresión UDWAR, espero lo hayan entendido. Si es así, ya saben, un like y suscribirse.